Muy buenas a todos. Aquí su servidor, Ernesto. Les vengo a hablar acerca del valor de la democracia. El espíritu de la democracia no es una cosa mecánica que sea ajustado por la abolición de las formas. Se requiere un cambio de corazón. Mahatma Gandhi. Definición. Es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. Etimología. El término democracia proviene del griego antiguo democratia y fue acuñado en Atenas en el siglo V a.C., a partir de los vocablos demos, que puede traducirse como pueblo, y kratos, que puede traducirse como poder o gobierno. Antivalor. El abuso del poder. El abuso implica el uso excesivo, impropio, injusto e indebido de algo o de alguien, en tanto el poder es el dominio, la facultad o la jurisdicción que alguien tiene para mandar o, en su defecto, ejecutar alguna acción o actividad. Abuso del valor. La falta del acceso a la información pública no solo limita la democracia, sino también restringe el sistema republicano, por cuanto, además de dar cuenta de una frágil calidad institucional, dificulta el ejercicio ciudadano en el control del poder político. Antecedentes. El sufragio universal, la antigua Roma, la antigua Atenas. 1. El sufragio universal consiste en el derecho a voto de toda la población adulta de un Estado, independientemente de su raza, sexo, creencias o condición social. Habitualmente se refiere, de forma más concreta, a la extensión del voto a la población adulta femenina, aunque se ha dado el caso en algunos países que podían votar hombres y mujeres de raza blanca, y el sufragio universal supuso extender ese derecho a otras razas. 2. La democracia romana era similar a la ateniense, aunque coincidiese a veces la ciudadanía a quienes no eran de origen romano. El estoicismo romano, que definía a la especie humana como parte de un principio divino, y las religiones judías y cristianas, que defendían los derechos de los menos privilegiados y la igualdad de todo ante Dios, contribuyeron a desarrollar la teoría democrática moderna. 3. La democracia comenzó en la antigua Grecia, específicamente en Atenas, en el siglo V a.C. Por ello se le denomina frecuentemente como democracia ateniense. Tuvo una vida relativamente prolongada en comparación con las democracias liberales actuales, pues puede hablarse de la era democrática en Atenas desde las reformas Clístenes alrededor de 508 a.C., hasta la supresión de las instituciones democráticas a causa de la hegemonía macedonia en 322 a.C. Precursores: Montesquieu, Rousseau, Tocqueville. Precursores. Número 1. Interesado por los problemas del poder político y las instituciones, escribió El espíritu de las leyes y las cartas persas. Su aporte al pensamiento sociológico radica en dos aspectos centrales. Por un lado, realizó una clasificación de las sociedades en tipos, lo que le permitió compararlas unas con otras. Por otro lado, se preocupó por estudiar las leyes que se aplican tanto a la naturaleza como a las sociedades humanas. Esta consiste de que el ser humano no puede retroceder y volver atrás de nuevo a su estado natural, por lo que en su obra El Emilio y el contrato social sostiene que el humano puede reorientar y mejorar las condiciones de la vida individual y colectiva. Agregó que para superar la corrupción moral y las injusticias se debía establecer un nuevo orden en donde la ley trate a todos por igual y los hombres fueran igualmente libres. 3. Aristócrata francés, al igual que Montesquieu, se le considera precursor de la sociología por su análisis realizado en la democracia en América, los recuerdos de la Revolución de 1948 y el antiguo régimen y la Revolución. Características. Es una forma de gobierno, se basa en los principios de gobierno, una de las principales funciones es proteger los derechos. 1. La democracia es una forma de gobierno en la que todos los ciudadanos adultos ejercen el poder y la responsabilidad cívica, ya sea directamente o por medio de representantes liberalmente elegidos. 2. La democracia se basa en los principios del gobierno de la mayoría y los derechos individuales. Las democracias evitan los gobiernos centralizados, todopoderosos, y los descentralizan en múltiples niveles de regiones y localidades,
sabiendo que todos los niveles del gobierno deben ser lo más accesibles y dúctiles al pueblo como sea posible. 3. Las democracias comprenden que una de sus principales funciones es proteger ciertos derechos humanos básicos, como la libertad de expresión y de religión, el derecho a la protección de la ley en un plano de igualdad y la oportunidad de organizarse y participar plenamente en la vida política, económica y cultural de la sociedad. Clasificación: democracia directa, democracia indirecta o representativa. 1. Democracia directa. El pueblo reunido en la asamblea delibera y toma decisiones sancionando leyes. 2. Democracia indirecta o representativa. El pueblo se limita a elegir representantes para que estos deliberen y tomen las decisiones. Tipos: democracia directa, democracia parcial, democracia de partido dominante. 1. Es el sistema más sencillo de la democracia en donde el poder es ejercido por los ciudadanos directamente, ya que suele establecerse en lugares donde la población no es mucha y se pueden realizar la toma de decisiones directamente por los ciudadanos o, en su caso, por delegados para que estas decisiones se agilicen. 2. La democracia mixta o semidirecta es básicamente una combinación de los dos tipos anteriores, democracia directa y democracia representativa. Si bien la mayor parte de las funciones gubernativas son delegadas a los funcionarios electos. 3. Son aquellas democracias en donde existe el predominio electoral y político, de donde un partido político en particular, que posee la capacidad de conseguir el gobierno por sí mismo o por medio de coaliciones electorales, por la gran presencia política que presenta dentro de una nación. Ventajas: el pueblo decide, que sea con criterio, que sea con voluntad, que tenga buenas expectativas. 2. Desventajas: es populista, es manejable la decisión del pueblo. Elementos: la existencia de un régimen político que se desenvuelva en un Estado. 2. Acceso sustantivo al poder del Estado. 3. Vigencia del Estado de Derecho. 4. Supone una cierta forma de organizar el poder en la sociedad. 5. Requiere que las opciones ciudadanas aborden las cuestiones sustantivas. Aplicaciones: 1. Política comercial. 2. Política preventiva. La política comercial es una de las más relevantes políticas comunitarias que la Unión Europea, primera potencia mundial del mundo, despliega en el ámbito de su acción exterior. 2. La política preventiva. La tarea preventiva se realiza interdisciplinariamente y contempla a todas las instituciones de una comunidad. Todas estas instituciones son posibles para agregar un granito de arena. Ejemplos: elecciones para elegir un gobernador, derecho a postularse como un candidato a un puesto, referéndum, plebiscito, elección a un presidente, votación en las elecciones, consejo escolar. Frases: para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión. Paul Auster. 2. La diferencia entre la democracia y una dictadura consiste en que la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes. Charles Bukowski. 3. La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer. La democracia se presenta desnuda porque ha de convencer. Antonio Gala. Reflexión: el hombre, y por lo tanto el pueblo, tiene un límite infranqueable que, si bien el pueblo es soberano, no lo es de modo absoluto, porque el hombre es ciertamente rector de sí mismo, pero antes que eso es un ser regido. No es el hombre, como quería el viejo Protágoras, la medida de todas las cosas, es un ser libre, modelador de su destino, pero su libertad está gobernada por las exigencias objetivas de un propio ser. No es el hombre el criterio del bien y del mal, no es el pueblo el criterio de lo justo y de lo injusto. Tal criterio es la ley natural. En esta liga podrás encontrar un video motivacional para poner en práctica el valor de la democracia. Conclusión:
Es una forma de organización de grupos de personas cuya característica predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad general, en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad al representante. Mi nombre es Ernesto Leonardo Cedillo Hernández. Me encuentro estudiando en el CEBETI 103 de Ciudad Madero, Tamaulipas, en el grupo de tercero AVQ, en la especialidad de laboratorista químico. Y como inicié, termino. El espíritu de la democracia no es una cosa mecánica que será ajustado por la abolición de las formas. Se requiere un cambio de corazón. Mahatma Gandhi.